¿Qué fue lo primero que tu boca dijo esta mañana antes de que tu cabeza estuviera despierta del todo? Esa frase que se te escapa cuando la cama te recuerda que falta alguien. La pronuncias en voz baja, mirando al techo, sin darte cuenta. Hay 5 frases concretas que tus labios repiten cada amanecer sin que tú lo decidas. 5 palabras exactas, salen solas en cuanto el primer pensamiento del día es ese ser querido que ya no está a tu lado. Santa Teresa de Jesús dejó escrito qué le ocurre a tu difunto en el otro mundo cada vez que tu boca pronuncia una de ellas. Y tu corazón lleva años repitiéndolas sin saberlo, mañana tras mañana en silencio. Lo más extraño es que nadie te enseñó esas frases. Salieron solas la primera mañana sin él, sin ella, y desde entonces tu boca las repite como si las llevara escritas. La pregunta que llevas años evitando: ¿quién aprendió a hablar por ti en cuanto abres los ojos? Porque alguien lo hizo. La respuesta está dentro de los escritos de Santa Teresa de Jesús, con nombre, con fecha y con la página donde lo dejó dicho. Tiene que ver con lo que esas 5 frases provocan en el alma de tu ser querido, y con la forma concreta de silenciarlas para siempre desde mañana mismo, antes de poner los pies en el suelo. Escribe en los comentarios el nombre de la persona que recuerdas cada amanecer, solo el nombre. Eso cuenta como tu primera oración del día por su alma. Lo que viene fue guardado para ti, pieza por pieza. En 1566, encerrada en una celda de paredes encaladas, Santa Teresa de Jesús terminó un capítulo del Camino de Perfección que sus hermanas releyeron sin atreverse a comentarlo. Escribió allí algo que la Iglesia tardó décadas en explicar y que hoy explica tu dolor cada amanecer. Llamó la hora descubierta al momento exacto en que el alma sale del sueño y todavía no tiene puestas las defensas con que se viste durante el resto del día. Esa hora dura poco, quizás 1 minuto, quizás 2. El cerebro abre camino entre la oscuridad y la luz. La habitación todavía huele a noche y el cuerpo, por costumbre, busca al otro lado de la cama. Cuando la mano encuentra el frío en lugar del calor de siempre, ocurre eso que todavía no tiene nombre, un golpe que sube desde el estómago hasta la garganta, y la boca habla. Habla sola antes de que la mente le dé permiso. Habla en un susurro o en un sollozo o en una palabra suelta que rebota contra el techo. Santa Teresa de Jesús enseñó que esa primera palabra, por venir de un alma todavía sin armadura, vale ante Dios mucho más de lo que pesa en gramos. Vale como el dedo del ciego que toca por primera vez la mano de Cristo. Es una palabra desnuda. Por eso la oye el cielo entero. Y por eso también la oye tu difunto. Aquí está lo que casi ningún católico recuerda. En la doctrina sobre el purgatorio, las almas en proceso de purificación reciben sufragios concretos de los vivos: misas, rosarios, limosnas, ofrecimientos. Esos sufragios alivian su sed espiritual y aceleran su entrada al cielo. Santa Teresa de Jesús escribió en Camino de Perfección que entre todos esos sufragios hay uno que se cuela antes que ningún otro: la primera palabra dicha al despertar y ofrecida con amor por el alma de un difunto, la primera limosna espiritual del día, la que llega a su alma antes de que el sol haya terminado de salir sobre tu calle. ¿Imaginas lo que ocurre cuando esa primera palabra es queja en vez de bendición? Eso es exactamente lo que la mayoría de las personas creyentes hacen cada mañana sin saberlo. Abren los ojos, recuerdan al difunto, y en lugar de ofrecer ese primer aliento del día por su alma, lo gastan en un reproche, en un lamento, en una pregunta amarga lanzada al techo. La primera limosna espiritual del día queda perdida, y el alma del difunto, que esperaba ese alivio diario como un cántaro de agua, se queda otra vez con sed. Las hermanas de San José vieron a Santa Teresa de Jesús actuar de un modo extraño cada amanecer. Antes de levantarse, antes de persignarse, pronunciaba 3 palabras concretas:
Las decía con los ojos cerrados, en voz tan baja que solo Dios podía oírlas, y luego se levantaba. Esas 3 palabras están escritas en un manuscrito que se conserva en Ávila. Las verás antes de terminar este video. Y entenderás por qué, cuando salgan de tus labios mañana al despertar, todo cambiará para ese ser querido. Pero primero hay que reconocer las frases envenenadas, las que tu boca lleva años repitiendo, las que tu dolor sembró como un rezo al revés. 5 frases que escapan antes de que tengas tiempo de pensar. 5 frases que, según Santa Teresa de Jesús, retrasan a tu ser querido en su camino hacia el cielo. 5 frases que crees nacidas del amor y que en realidad brotan del dolor sin transformar. Cada una tiene una historia, cada una tiene un origen humano y cada una tiene un antídoto preciso, dictado por la mística de Ávila a sus hijas en los manuscritos del Camino de Perfección. La primera de las 5 es la más común y la más peligrosa, la que pronunciaste esta misma mañana sin darte cuenta, la que llevas pronunciando sin parar desde el día del entierro, la frase que parece inocente, que suena a duelo natural, que cualquier vecina llamaría saludable y que en el orden espiritual provoca exactamente lo contrario de lo que tu corazón pretende. Esa frase empieza por una palabra de 3 letras, una palabra que pronunciada con amor abre el cielo, pero pronunciada con reproche cierra puertas que después cuesta años volver a abrir. Santa Teresa de Ávila la escribió con tinta roja en uno de los márgenes de su manuscrito, como advertencia para las novicias. La rodeó con un círculo y puso al lado 2 palabras más: cuidado aquí. Las novicias entendieron que la santa estaba marcando una frase que había escuchado demasiadas veces en boca de viudas, de madres, de hijas que velaban a sus seres queridos durante la noche. Esa frase se sigue diciendo hoy igual, idéntica, 5 siglos después. En las habitaciones a oscuras, antes de que entre la luz por la ventana, mientras la mano busca al otro lado de la cama lo que ya no está. Y cuando llega a los oídos de Dios envuelta en reproche, ocurre algo que ni siquiera quien la pronuncia sospecha. El alma de su ser querido siente ese reproche como un peso añadido, un peso que se suma a su purificación. Un peso pequeño, sí, pero diario, multiplicado por todas las mañanas que tu boca lleva repitiéndolo. Piensa en cuántos amaneceres has acumulado desde que faltó. 30, 100, 200, 1000. Cada uno de esos amaneceres, tu primera palabra del día fue una palabra envenenada. Cada uno de esos amaneceres tu ser querido recibió, en lugar del alivio que esperaba de ti, un golpecito seco en su proceso de purificación. Aquella tarde de febrero, cuando Santa Teresa de Jesús leyó este pasaje en el locutorio de Ávila, varias hermanas lloraron. Lloraron por sus madres, por sus padres, por todos los seres queridos a los que durante años habían enviado piedras pequeñas en lugar de flores pequeñas. Y aprendieron algo aquella tarde. Reconocer la frase prohibida es la mitad del camino para silenciarla. Abres los ojos, habitación a oscuras. La rendija de luz que entra por la persiana dibuja una línea recta sobre el suelo. Tu mano, todavía dormida, busca al otro lado de la cama. Y entonces la pregunta sube por la garganta antes de que tengas tiempo de cerrar los labios. ¿Por qué te fuiste? Esa es la primera frase prohibida, la que Santa Teresa de Jesús señaló con tinta roja en el margen del manuscrito, la que más mujeres y hombres del mundo católico pronuncian cada amanecer creyendo que es una oración disfrazada de queja, la que sale sola, con el ritmo exacto de un latido. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué te marchaste tan pronto? ¿Por qué a ti? Son variaciones de la misma pregunta, y todas hacen lo mismo en el orden invisible donde vive ahora tu ser querido. Para entender por qué Santa Teresa de Ávila marcó esta frase como la más peligrosa, hay que recordar algo que la doctrina católica enseña con claridad, pero que el dolor del duelo borra de la memoria.
El difunto no eligió morir el día que murió. Ningún alma elige el momento exacto de su partida. Esa fecha la decide Dios, según un orden que solo el cielo entiende del todo. El alma del difunto llegó al umbral, fue llamada, atravesó. Y ahora está donde está, en su proceso de purificación, esperando alcanzar la visión plena de Dios. Cuando tú le preguntas ¿por qué te fuiste?, le estás devolviendo a un instante que él ya no tiene. Le estás recordando algo que nunca estuvo en sus manos. Le estás obligando espiritualmente a sentir de nuevo esa impotencia que sintió en el momento del paso. Y eso lo retiene. En el camino de perfección, Santa Teresa de Jesús escribió con palabras propias que las almas en purificación están allí por amor, no por castigo, y que cualquier queja de los vivos que las arrastre hacia atrás retrasa su entrada en la luz. La queja del vivo actúa como una mano que jala desde abajo. La oración del vivo actúa como una mano que empuja hacia arriba. Y la pregunta, ¿por qué te fuiste?, es exactamente esa mano que jala desde abajo, sin que tú sepas que la estás moviendo. Imagina por un momento a tu ser querido del otro lado. Imagina que estás subiendo una escalera larga, peldaño a peldaño, hacia la presencia de Dios. Cada misa que ofreces por Él lo sube un peldaño. Cada rosario, cada limosna en su nombre, cada pequeño sacrificio lo siguen empujando hacia arriba. Y cada vez que tu boca, al despertar, lanza al techo esa pregunta sin respuesta, lo hace bajar un peldaño completo. Porque tu pregunta lo regresa al instante del paso, donde Él prefiere no volver. Esto no significa que tu dolor sea pecado. Tu dolor es santo. Tu dolor es prueba de que amaste. Santa Teresa de Jesús nunca dijo a sus hijas que dejaran de llorar a sus muertos. Lo que enseñó fue otra cosa. Enseñó a llorar sin reprochar. Enseñó a sentir el vacío sin convertirlo en pregunta dirigida al difunto. Las hermanas del Carmelo aprendieron algo concreto. Cada vez que esa pregunta subía a sus labios al despertar, la cortaban y la cambiaban por otra frase. Una frase de 5 palabras que Santa Teresa de Ávila les enseñó como antídoto preciso contra esta tentación matutina. La frase es esta: te llevaste el cielo contigo. 5 palabras, las mismas cada mañana. Al principio sentirás que mientes al pronunciarlas, que tu boca dice algo que tu corazón todavía no se cree. Esa sensación durará 3 o 4 días. Después algo se acomoda dentro de ti, sin que sepas explicarlo, y la frase empieza a sonar a verdad antigua que llevabas dentro sin saberlo. Pronunciada al amanecer, esta frase hace lo contrario. Empuja al difunto hacia arriba. Lo coloca donde está ahora mismo de verdad, en su destino, mirando hacia la luz. Y convierte tu pérdida en anticipo del cielo que algún día compartiréis los dos. Te llevaste el cielo contigo. Pruébala mañana mismo al despertar, antes de que la otra pregunta te gane la carrera, antes de que la mano busque al otro lado de la cama. En cuanto tu cerebro registre la primera conciencia del día, di esas 5 palabras en voz baja. Puede ser un susurro, un movimiento de labios sin sonido o un pensamiento claro dirigido al alma de tu ser querido. Y notarás algo extraño en cuanto pasen unos días. La mañana dejará de empezar con un golpe en el estómago. Tu corazón seguirá doliendo, pero con un dolor más limpio, más callado. El dolor mismo cambiará de calidad. Lo que antes era una pregunta sin respuesta, empezará aún a sentirse como una espera con dirección. Las viudas que llegaban al Carmelo descalzo del siglo XVI, después de enterrar maridos, lo confirmaron en las crónicas de Ávila. Después de 3 semanas pronunciando la frase antídoto cada amanecer, las pesadillas cesaban. Las mañanas se volvían tolerables y algunas hermanas reportaron una sensación nueva al despertar. La sensación de que alguien, desde el otro lado, las acompañaba en silencio, sin reproches, simplemente presente. Pero atención, cambiar la primera frase no basta por sí solo.
Porque hay otra frase, todavía más dañina, que suele salir minutos después. Esta segunda frase no sale al despertar exactamente. Sale cuando intentas levantarte, cuando pones un pie en el suelo y sientes el peso completo de la jornada que te espera sin él, sin ella. Es la frase de la rendición, la frase que hace que muchas viudas se queden en cama toda la mañana. La frase que Santa Teresa de Jesús comparó en uno de los textos del Camino de Perfección con una piedra atada al cuello del alma del difunto. Y antes de revelártela necesitas saber algo más sobre cómo nace, porque entenderla es la única forma de cortarla a tiempo. Antes erais dos, la cafetera puesta para los dos, la mesa puesta para los dos, la voz que decía buenos días al otro lado del pasillo, esperando una respuesta automática. Ahora la cocina está en silencio. Y cuando empujas el cuerpo para salir de la cama, los pies tocan el suelo frío y un sonido sale solo de tu pecho, antes incluso de que te incorpores. A veces es un suspiro, a veces es una palabra, a veces es la frase completa: ya no puedo más sin ti. Esa es la segunda frase prohibida que Santa Teresa de Jesús marcó en el manuscrito del Camino de Perfección. La frase de la rendición matutina, la que sale cuando el cuerpo pide quedarse en cama y el corazón le da permiso porque no encuentra razón para levantarse. La frase que muchas viudas pronuncian cada mañana durante años, sin saber que están firmando con esas 6 palabras una sentencia contra el alma de quien aman. Para entender por qué Santa Teresa de Ávila comparó esta frase con una piedra atada al cuello del difunto, hay que mirar lo que sigue después de pronunciarla, lo que viene después. La cadena de consecuencias invisibles que arrancan en cuanto esas palabras salen al aire de la habitación. Cuando dices ya no puedo más sin ti, al despertar, tu cuerpo te cree. Tu cuerpo es un alumno obediente que repite lo que tu boca le ordena. Si tu boca dice que no puedes, tu cuerpo decide quedarse quieto. La mañana se va perdiendo entre sábanas. La hora de misa pasa. La hora del rosario pasa. La hora en que ofrecías un Padre Nuestro por el alma de tu difunto, esa hora también pasa. Y cuando finalmente te levantas, ya es la 1 del mediodía y la jornada entera ha quedado vacía de sufragios. Esa jornada vacía es la piedra atada al cuello del alma que esperaba tus oraciones del día y que no recibió ninguna. Santa Teresa de Jesús enseñó algo que hoy casi nadie recuerda. Las almas en proceso de purificación reciben los sufragios día por día, no en bloque. Cada amanecer es una oportunidad nueva. Cada mañana es un cántaro que puedes llenar de oración por ellas o dejar vacío. Y cuando un cántaro queda vacío, el alma del difunto siente esa carencia como sed durante el día, hasta que llega el siguiente amanecer y otra oportunidad se abre. Si esa otra también queda vacía, la sed se acumula. Imagina el patio del convento de Ávila, con los cántaros de barro alineados contra la pared, esperando ser llenados al alba. Si una hermana se quedaba en cama por desánimo, los cántaros amanecían vacíos y las demás hermanas pasaban el día sin agua que beber ni con que regar el huerto. Esa imagen del cántaro vacío era el modo en que Santa Teresa de Jesús explicaba a sus novicias lo que sufría el alma del difunto cuando su familiar se rendía al despertar. Por eso la frase «ya no puedo más sin ti» es más peligrosa de lo que parece. Sonando inocente, sonando incluso piadosa, hace exactamente lo contrario de lo que necesita el alma de tu ser querido. Le quita la lluvia del día entero, la deja sin agua hasta el amanecer siguiente, y si esto se repite durante meses, ese alma puede quedar varada en su purificación durante un tiempo que solo Dios sabe medir. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió que el alma del cristiano fiel cae enferma muchas veces por causas que viven dentro de la voluntad rendida, donde el cuerpo poco tiene que ver. Quería decir esto: hay un dolor que se rinde y hay un dolor que se ofrece. El primero apaga al alma, el segundo la enciende. Cuando te dices, ya no puedo más,
apagas la mecha. Cuando te dices algo distinto, la enciendes. Y la diferencia entre apagar y encender la mecha de una mañana puede valer para el alma de tu difunto semanas enteras de purificación. ¿Cuál es entonces la frase antídoto que Santa Teresa de Ávila enseñó a sus hijas contra esta segunda tentación matutina? 4 palabras exactas, ni una más. La frase es esta: hoy caminamos juntos otra vez. Pronunciada al sentarte al borde de la cama, antes de poner los pies en el suelo, esta frase hace algo que la otra deshace. Restaura la compañía. Coloca al difunto a tu lado en el día que comienza, como compañero espiritual que sigue contigo, aunque ya esté lejos del plano visible. Y cuando una persona empieza el día con esta compañía interior, su mañana cambia desde el primer minuto. La cocina deja de pesar tanto, la mesa deja de doler tanto, el pasillo, donde antes esperaba la voz del otro, se convierte en un lugar habitado de otra manera, habitado por una presencia que sigue contigo a través de la oración. Una novicia de Ávila llamada María de San José perdió a su madre en plena Cuaresma de 1572. Santa Teresa de Jesús, al verla rota, le entregó esta frase escrita en un papel doblado. Le dijo que la pronunciara cada amanecer antes de salir de la celda. María obedeció. Y según las crónicas del Carmelo, después de 40 días de pronunciar esa frase, la novicia tuvo un sueño profundo en el que vio a su madre vestida de luz, mucho más cerca de lo esperado, con una sonrisa que recordaría hasta el final de su vida. Pero queda una pregunta, la que abre lo que sigue. Si la primera frase prohibida le habla al difunto y la segunda al propio cuerpo del vivo, ¿a quién le habla la tercera? ¿Por qué Santa Teresa de Jesús la marcó como la más grave de las 5? La tercera frase se dirige a otro destinatario. Sale de tus labios apuntando al techo, al aire, a Dios mismo. Y lo que pide a Dios sin saberlo es algo que Dios no puede conceder sin contradecirse. Si fueras bueno, no te lo habrías llevado. Esa es la tercera frase, la más grave de las 5, la que tu boca dice mirando al techo, con los ojos llenos de lágrimas, mientras el reloj despertador sigue sonando en la mesilla y tú no consigues alargar la mano para apagarlo. La frase del reclamo, la frase que va dirigida a Dios mismo, tiene muchas variantes y todas hacen el mismo daño. Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? Si me amaras, no me habrías hecho esto. Tanto rezar, tanto ir a misa, ¿para qué? Algún Dios bueno permite estas cosas. La gama es larga, pero el corazón de todas es idéntico. Atribuirle a Dios una crueldad que no tiene. Santa Teresa de Jesús sufrió esta tentación en su propia carne y lo dejó escrito. En el libro de la vida, en uno de los capítulos donde repasa los años de su juventud, la santa confiesa con una honestidad que sorprende a quien lo lee por primera vez. Cuenta que tras la muerte de su madre, doña Beatriz, ocurrida cuando ella tenía apenas 13 años, la rabia le subió al pecho una mañana de invierno y la voz se le escapó hacia el cielo en forma de queja amarga. Estaba sola en la habitación. Por la ventana entraba la luz pálida de Ávila en enero, y de su boca salieron palabras que pasaría décadas pidiendo a Dios que olvidara. En sus propias palabras, escribió que el alma herida levanta gritos contra el cielo que se lloran con sangre el resto de la vida. Llamó a esos gritos el lenguaje del alma desnuda y advirtió que pocos pecados pesan tanto sobre el corazón de un cristiano como esa primera queja matutina dirigida al Señor. Si Santa Teresa de Ávila, que sería años después doctora de la Iglesia, cayó en esto siendo niña, ¿qué no caeremos los demás siendo viudas, siendo madres rotas, siendo huérfanos de un día para otro? Pero entender la frase es ver por qué hace tanto daño. Porque cuando dices, Dios mío, ¿por qué me lo quitaste?, estás afirmando 2 cosas sin darte cuenta. Estás afirmando que el ser querido era tuyo y estás afirmando que Dios obró mal al llevárselo. Las 2 afirmaciones son falsas y las 2 hieren al alma del difunto
de una manera que la mayoría de los católicos ni siquiera imagina. Tu ser querido nunca fue tuyo, fue prestado. Dios lo creó y lo puso en tu vida durante un tiempo que solo Él medía. Quizás durante 40 años, o durante 70, o apenas unas semanas si era una hija recién nacida que se marchó antes de aprender a llamarte mamá. El tiempo lo decidía Él, no tú. Y cuando llegó el día acordado por la providencia, lo llamó de vuelta a su luz, a su lado. Dios no quitó nada. Dios recibió lo que era suyo desde el principio. Cuando tu boca al despertar lanza al techo el reclamo, está reclamando una propiedad que jamás existió. Está pidiendo a Dios cuentas por un préstamo que ya cumplió su plazo, y esa reclamación pone al alma de tu difunto en una situación incómoda, porque el alma, ya del otro lado, sabe perfectamente que pertenece a Dios. Y oír al ser amado en la tierra negar esa pertenencia le duele más de lo que tú puedas suponer. Imagina una hija que ha sido criada con amor inmenso por sus padres adoptivos. Toda su vida la trataron como suya. Y de pronto, ya adulta, declara públicamente que esos padres se la robaron a otra familia. Esa hija miente, claro está, pero además hiere a quienes más la amaron. Lo mismo ocurre cuando tu boca, al despertar, acusa a Dios de robarte a tu marido, a tu hija, a tu madre. El alma de ese ser querido escucha tu acusación y siente vergüenza por ti. Santa Teresa de Jesús dejó por eso, en sus escritos del libro de la vida, la frase antídoto que ella misma comenzó a pronunciar cada amanecer después de aquella crisis de juventud. La frase que la acompañó durante el resto de su vida y que, según ella, le devolvió la paz en los duelos que vinieron después. Es una sola línea, 7 palabras. Bendito el dueño que dio y se llevó. ¿Reconoces ahí? Lo notarás. El eco antiguo del libro de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Santa Teresa de Ávila lo adaptó para sus hijas, para que tuviera la forma exacta de una frase pronunciable al despertar, sin esfuerzo, sin tener que recordar pasajes bíblicos enteros. 7 palabras. Devuelven al difunto a su verdadero dueño. Reconocen en una sola línea que tú nunca fuiste su propietario y que el tiempo prestado cumplió su término. Y al hacerlo, liberan al alma de tu ser querido de la incómoda situación de ser reclamado como propiedad robada. Pronunciada al amanecer, esta frase produce 2 efectos a la vez. En el alma del difunto restaura la paz, porque deja de oír acusaciones. Y en tu propia alma comienza la sanación profunda, porque el corazón empieza a aceptar la verdad antigua que tu boca al fin dice en voz alta. Hay viudas del Carmelo que pronunciaron esta frase durante años sin fallar un solo amanecer. Y todas dejaron escrito en sus cartas algo parecido, que tras el primer año de pronunciarla, dejaron de despertarse con miedo. Dejaron de sentir esa pelea sorda con el cielo. Y empezaron a sentir, en cambio, una compañía nueva. La compañía del dueño que cuidaba al ser amado en otro lugar, mejor que ellas habrían sabido cuidarlo aquí. Pero hay una 4ª frase distinta a las anteriores. Se dice cuando ya no hay reclamo ni reproche. Se dice cuando el alma del vivo, agotada de tanto despertar sin él, comienza a pedir otra cosa. Algo que la Iglesia ha catalogado siempre como una herida espiritual grave, aunque casi nadie la confiese al sacerdote. Detente un momento antes de seguir, porque la 4ª frase es la más íntima de todas, y muy probablemente la conoces de memoria. La has pronunciado en silencio, mirando al techo, cuando el sol ya entraba por la persiana y te pesaba más despertar que el alivio de seguir viva. Salió de tus labios el primer aniversario sin él. Salió el primer cumpleaños sin ella. Y salió otra vez esta misma semana, quizás ayer mismo, sin que tú la mandases. Ojalá no me hubiera despertado. Otras versiones. Ojalá Dios me llevara también a mí. Ojalá no amaneciera otra vez.
¿Para qué seguir aquí sola? Si me durmiera y ya no abriera los ojos, mejor. El núcleo de todas ellas es uno solo, el deseo de cancelar el día, el deseo de cancelar la propia vida, pronunciado con suavidad, sin estridencia, como quien suspira mirando por la ventana. Santa Teresa de Jesús enseñó a sus hijas a distinguir entre dos formas de dolor que parecen iguales en la superficie y que en el fondo del alma son cosas opuestas. Una es el dolor santo, la otra es el dolor que ofende al cielo. El dolor santo llora pero acepta, echa de menos pero confía, suspira y al mismo tiempo se ofrece. Sabe que el difunto está en buenas manos. Sabe también que la propia vida del vivo sigue teniendo sentido aunque el corazón sangre. El dolor santo es lo que las hermanas del Carmelo aprendieron a llevar en silencio, mientras cumplían con la oración y el trabajo de cada día. El otro dolor es distinto. Pide cancelar el día, borrar al alma del libro, deshacer lo que Dios sostiene en pie. Y cuando ese dolor se traduce en una frase concreta dicha al despertar, ocurre algo que la mayoría de los católicos nunca ha pensado. Tu ser querido lo escucha y se entristece. En el camino de perfección, Santa Teresa de Ávila escribió con sus propias palabras que las almas en purificación, aunque están en otro orden de realidad, conservan un vínculo invisible con sus seres queridos en la tierra. Los pensamientos triviales del día les pasan desapercibidos. Sí oyen, como una voz lejana, aquellos pensamientos que afectan al destino eterno de los vivos. Y entre todos ellos, el más doloroso para esas almas es el deseo de muerte de un ser amado. Cuando tú dices al despertar, ojalá no me hubiera despertado, esa palabra atraviesa el velo y llega al alma de tu difunto. Y esa alma piensa entonces algo terrible. Piensa que tú deseas morir por su culpa. Piensa que su muerte está destrozando a la persona que más quiso en el mundo. Y aunque ella ya sepa, desde el otro lado, que tu vida sigue teniendo un propósito en el plan de Dios, sufre al verte pidiendo a gritos algo que iría contra ese propósito. Esto multiplica su purificación, porque el alma del difunto, viéndose causa indirecta de tu deseo de morir, asume una carga de responsabilidad espiritual que retrasa su entrada al cielo. Es como si Dios le dijera: tienes que esperar todavía un poco, hasta que la persona que dejaste en la tierra entienda que tu marcha no debe llevársela a ella también. Santa Teresa de Jesús dejó este pensamiento como advertencia grave en uno de los capítulos finales del Camino de Perfección. Y añadió algo que pocas hermanas se atrevieron a comentar después. Dijo que el deseo de muerte expresado en voz alta cada amanecer puede prolongar la purificación del difunto durante años enteros. Esto debería bastar para que mañana, antes de pronunciarla, te muerdas los labios. ¿Cuál es la frase antídoto que la santa enseñó contra esta cuarta tentación matutina? Es una frase breve, sencilla, casi infantil, pero hace exactamente lo opuesto al deseo de muerte. La frase es: gracias, Señor, por esta mañana más. 4 palabras de gratitud al dueño del día. Reconocen el regalo de seguir respirando y reorientan tu boca, tu mente y tu corazón apenas abres los ojos. Y aquí está la clave que hace esta frase tan poderosa. Al pronunciarla, conviertes automáticamente esa mañana en un día útil para tu difunto, porque si das gracias por el día, lo aceptas. Y si lo aceptas, puedes ofrecerlo. Y si lo ofreces, cada hora de esa jornada se convierte en pequeño sufragio por su alma. La misa de las 8, el rosario de media mañana, el Padre Nuestro mientras tiendes la ropa, el sufrimiento contenido cuando te sientas a comer sola y la silla de enfrente está vacía. Todo eso ofrecido sube hacia el otro lado como humo de incienso. Lo que antes era una mañana de derrota se vuelve una mañana de servicio. Y el alma del difunto, en lugar de soportar el peso de tu deseo de morir, recibe el alivio constante de tus ofrecimientos. Las hermanas del convento de Toledo
fundado por Santa Teresa de Jesús en 1569, dejaron escrita una costumbre concreta. Cuando una novicia llegaba marcada por una pérdida reciente, las hermanas mayores le entregaban un cordón blanco y le pedían atárselo a la muñeca cada amanecer. Cada vez que sintiera el deseo de no haber despertado, debía tocar el cordón y pronunciar las 4 palabras. El cordón actuaba como ancla física para una mente todavía herida por el duelo. Sigue habiendo viudas españolas que mantienen viva esta costumbre antigua. Hoy, en lugar de un cordón, puede ser una pulsera de tela o un rosario pequeño. Lo importante es el gesto físico de tocar algo concreto al despertar, mientras la boca dice las 4 palabras. El alma del difunto recibe doble alivio: el de la frase pronunciada y el de la mano que la confirma. Pero falta una 5ª frase, una que es la más sutil de todas, la que las viudas piadosas pronuncian creyendo que con eso honran al difunto, y que, según Santa Teresa de Ávila, es la frase que más almas mantiene varadas en su purificación, porque parece amor cuando en realidad es prisión. En las cartas que Santa Teresa de Jesús escribió a sus hijas durante el último año de su vida, hay una palabra que aparece repetida con insistencia, marcada y subrayada por la propia santa en algunos manuscritos. Una palabra que ella usaba para señalar el peligro más sutil del duelo cristiano. La palabra es atadura. La 5ª frase prohibida es la frase de la atadura, la más fina de las 5, la más educada, la que casi suena a virtud cuando sale de los labios de una viuda piadosa al despertar. Sigo aquí sola esperándote. Otras variantes producen el mismo efecto. No he sido capaz de seguir adelante sin ti. Sin ti no avanzo, te lo prometí. Mi vida se detuvo aquel día. Aquí me tienes, igual que entonces. Hay viudas que llevan 20 años pronunciando alguna de estas frases cada amanecer, convencidas de que son una forma de fidelidad. Algunas hermanas del Carmelo escuchaban estas mismas palabras de boca de mujeres mayores que llegaban al locutorio buscando consuelo. Y la respuesta de Santa Teresa de Ávila, cuando le contaban este tipo de frases, era siempre la misma. Bajaba la voz, se acercaba un poco y decía: «Hija, eso que llamas amor es atadura». Para entender por qué la 5ª frase es atadura y no fidelidad, hay que ver el problema desde el lado del difunto. Tu ser querido, en proceso de purificación, está caminando hacia Dios. Cada paso suyo hacia adelante depende de 2 cosas: los sufragios que tú le ofreces y la libertad espiritual que tú le concedas. Esto último es lo que casi nadie sabe. Cuando una persona muere, el alma queda unida por amor a los seres que dejó en la tierra. Ese vínculo es bueno y sagrado. Pero hay un tipo de vínculo que ata en lugar de unir. Cuando el vivo se queda paralizado en el día del entierro, incapaz de cambiar nada en su vida porque cree que cambiar es traicionar la memoria del difunto, el alma del difunto siente ese estancamiento como una mano que la sujeta hacia atrás. Esa mano le impide avanzar plenamente hacia Dios mientras tú sigas parada mirando el suelo del día en que la perdiste. Santa Teresa de Jesús escribió en las Fundaciones con palabras propias que ningún alma encuentra reposo verdadero mientras sienta que la persona que más amó en la tierra se ha quedado clavada en el recuerdo de su muerte. Lo dijo de un modo aún más concreto. El alma del difunto, al ver que su ser amado vive como si todavía fuera el día del entierro, siente que está siendo causa de un mal. Y esa pena le añade tiempo a su purificación. Por eso la 5ª frase es la más cruel, siendo la más dulce. Cuando tú dices «sigo aquí sola esperándote», parece que estás declarando un amor enorme. En realidad, estás declarando que tu vida se paró. Y al hacerlo, le estás diciendo al alma del difunto que su muerte tiene consecuencias graves sobre ti, consecuencias permanentes, consecuencias que ella no puede reparar desde donde está. La frase suena a poema de amor. La frase actúa como cadena. Y aquí surge la pregunta que muchas viudas se hacen en silencio. ¿Cómo voy a seguir adelante sin traicionar su memoria?
¿Cómo voy a vivir plenamente cuando Él ya no puede vivir conmigo? ¿Acaso seguir adelante equivale a olvidar? Santa Teresa de Ávila dejó la respuesta exacta en una de sus cartas a doña Luisa de la Cerda, una viuda noble que vivía hundida en este mismo dilema. La santa le escribió que la mejor forma de honrar a un difunto consiste en seguir adelante con la vida que él habría querido para ti. Le explicó algo más, con una palabra firme y otra dulce a la vez. Vivir hacia adelante es cuidar al difunto. Pararse hacia atrás es retenerlo. Por eso el antídoto de la quinta frase es una declaración de movimiento. Hoy doy un paso más, contigo ya en mi corazón. 12 palabras, pronunciadas al amanecer antes incluso de salir de la cama. 12 palabras que hacen 3 cosas al mismo tiempo. Reconocen que el difunto sigue siendo amado, declaran que tú avanzas y liberan al alma de la carga de pensar que se llevó tu vida consigo. Notarás algo importante. La frase nunca menciona el olvido ni el dejar atrás. Dice algo mucho más fino. Tú avanzas, y avanzas con el difunto guardado en tu corazón. Él va contigo. Tú vas con él. Pero el ritmo de tus días ya lo marca Dios, y nunca más la sombra del recuerdo. Hay viudas que han pronunciado esta frase durante 6 meses, cada amanecer, y que al cabo de ese tiempo han escrito cosas que sorprenden. Una de ellas, en una carta dirigida a su confesor del Carmelo de Sevilla, le decía con asombro: Padre, llevo 6 meses dando un paso más cada mañana y noto que mi esposo ya no me pesa como antes. Lo noto ligero, contento, más cerca de Dios y más cerca de mí al mismo tiempo. Ese es el efecto exacto que la frase produce sobre el alma del difunto. La libera para subir. Y al liberarla para subir, paradójicamente la acerca a ti, porque cuanto más cerca de Dios está ella, más cerca de Dios está también de quienes la aman desde la tierra. Hasta ahí aquí las 5 frases prohibidas, las que tu boca lleva años pronunciando sin saberlo. Las 5 voces oscuras que escapan al amanecer y se enredan en el alma del difunto. Pero queda lo más importante. Las 3 palabras concretas que Santa Teresa de Jesús pronunciaba en su celda de Ávila cada amanecer, con los ojos cerrados antes de persignarse. Las que están escritas en un manuscrito que se conserva intacto. Las que harán mañana, si tú las dices, que el alma de tu ser querido reciba el sufragio más poderoso que un vivo puede ofrecer en la primera conciencia del día. ¿Qué dirías mañana al despertar si supieras que esas primeras palabras pueden mover el alma de tu ser querido un escalón entero hacia el cielo? Eso es exactamente lo que enseñó Santa Teresa de Jesús a sus hijas del Carmelo descalzo durante años. Lo que ella misma practicaba en su celda de paredes encaladas cada amanecer, con los ojos todavía cerrados. Lo que aparece escrito en un fragmento del manuscrito del Camino de Perfección, que se conserva intacto en Ávila, marcado con una pequeña cruz en el margen. 3 palabras. Álzala hoy, Señor. Si tu difunto es varón, dilo en masculino: álzalo hoy, Señor. Si es mujer, en femenino propio. La fórmula es siempre la misma, una sola petición concreta dirigida a Dios mismo, en la primera conciencia de la mañana, con los ojos cerrados antes de persignarte. 3 palabras, ni una más, ni una menos. Para entender por qué Santa Teresa de Ávila eligió justamente estas 3 y por qué fueron suficientes durante toda su vida para sostener una práctica matutina poderosa, hay que mirar lo que cada palabra contiene. Álzala. El verbo alzar tiene un peso especial en la mística carmelita. La santa lo usó cientos de veces en sus escritos para describir el movimiento del alma hacia Dios. Alzar es subir, es elevar lo que está abajo, es hacer salir del sepulcro como Cristo con Lázaro. Cuando pides a Dios que alce al alma de tu ser querido, le estás pidiendo que la suba un peldaño más en su escalera de purificación, ese mismo día, sin esperar a la próxima misa, sin esperar al próximo rosario, en virtud directa del amor que le tienes
y de la fe que pones en quien todo lo puede. Hoy, la palabra que ancla la petición en el día exacto que comienza, esta jornada ahora mismo. Esa concreción le da fuerza temporal. Le estás pidiendo a Dios un favor concreto para una jornada concreta. Y como Dios responde a las peticiones hechas con fe y humildad, esa petición no queda flotando, aterriza, se cumple, tiene efecto real sobre el alma del difunto durante las horas siguientes. Señor, la palabra que identifica a quien va dirigida la petición, al dueño de la vida y de la muerte, al único que puede mover almas entre los estados de purificación y unión. 3 palabras que juntas forman una oración completísima. Una oración que cabe en una respiración. Una oración que puedes decir antes de que el reloj despertador termine de sonar. Y hay algo más. Algo que las novicias del Carmelo aprendían en sus primeros meses de formación. Las 3 palabras se pronuncian en un orden exacto. Primero el verbo, luego el tiempo, luego el nombre del destinatario divino. Álzala hoy, Señor. Ese orden es importante porque corresponde al movimiento del alma del que pide. Primero brota el deseo concreto, luego se localiza en el tiempo presente y por último se entrega a quien lo recibe. Santa Teresa de Jesús explicaba a sus hijas que esta secuencia interior reproduce el patrón de oración más antiguo del Antiguo Testamento, el que usaban los profetas cuando intercedían por su pueblo ante Yahvé. Y aclaraba algo más. La fuerza de las 3 palabras no depende del volumen ni de la perfección de la pronunciación. Depende del momento en que se dicen. Y el momento es uno solo, la primera consciencia del día, antes de que cualquier otra palabra haya cruzado tus labios. Esto significa algo importante para ti. Si mañana, al abrir los ojos, dejas pasar varios minutos pensando en el trabajo, en la lista de la compra, en las preocupaciones del día, las 3 palabras pierden parte de su poder. Pierden el contexto donde son más eficaces. Por eso Santa Teresa de Ávila insistía en que las pronunciaran antes que cualquier otra cosa. Antes del Padre Nuestro, del Ave María, incluso del nombre del difunto si lo pronunciaban entre lágrimas. Y aquí está el sufragio matutino más poderoso según el manuscrito del Camino de Perfección. 3 palabras pronunciadas en el momento exacto, un acto de 2 segundos que cambia la jornada espiritual de tu ser querido, según las palabras de la mística de Ávila. ¿Por qué tan poderoso? Porque en ese instante primero del día, cuando el alma del vivo está todavía sin armadura, como te decía al principio, cualquier cosa que diga la boca tiene un peso espiritual desproporcionado. Y si lo que dice es una petición concreta, hecha con amor, dirigida a Dios y referida al difunto amado, esa petición sube al cielo con velocidad mayor que cualquier otra oración del día. Las novicias del Carmelo lo comprobaban día tras día durante años. Cuando una hermana llegaba al refectorio, la Madre Superiora notaba en su rostro si había pronunciado las 3 palabras o las había olvidado. Las que las habían dicho llevaban una serenidad clara. Las que las habían olvidado caminaban con un peso en los hombros que todas reconocían sin saber explicarlo. Esa diferencia visible convenció a las hermanas de algo que Santa Teresa de Jesús repetía. Las 3 palabras del amanecer cambian el alma del difunto y también la del vivo que las pronuncia. Empieza mañana mismo, antes del despertador, antes incluso del primer sorbo de café o de revisar el móvil. En cuanto tu cerebro registre la primera consciencia, di las 3 palabras en voz baja, con los ojos cerrados, dirigiéndolas con la intención clara hacia el alma de tu ser querido y hacia el dueño que la cuida. Álzala hoy, Señor. Pero queda un asunto que te asalta ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Tú no acabas de perder a tu ser querido. Llevas meses o años despertando con las frases envenenadas, y todas esas mañanas pasadas pesan sobre tu corazón.
La pregunta inevitable es esta: ¿qué hago con todos los amaneceres que ya están dichos? ¿Cómo se repara lo que mi boca ha estado pronunciando en mi nombre durante tanto tiempo? Mira ahora la ventana. Imagina que dentro de unas horas, cuando el cielo empiece a clarear, la luz entrará por la misma rendija que llevas mirando desde el día en que faltó. La luz que tantas mañanas ha sido testigo silencioso de tus palabras envenenadas. Va a ser, durante los próximos 3 amaneceres, testigo de algo distinto, porque Santa Teresa de Jesús dejó dictada en el camino de perfección una práctica concreta para los vivos que llevan meses o años pronunciando las frases prohibidas sin saberlo. La llamó práctica de reparación matutina. Las novicias del Carmelo la conocían como los 3 amaneceres, 3 mañanas seguidas. Ese es el plazo, con un acto concreto distinto en cada una. 3 mañanas que reparan, ante el alma del difunto, todo el daño acumulado durante años de despertares envenenados. ¿Por qué 3 y no más? Santa Teresa de Ávila explicaba a sus hijas que el número 3 en la tradición católica tiene un peso reparador especial. 3 días estuvo Jonás dentro del vientre del pez antes de que Dios lo devolviera a su misión. 3 días estuvo Cristo en el sepulcro antes de la resurrección. Y por eso las prácticas de reparación matutina en el Carmelo se hacían siempre en grupos de 3 mañanas consecutivas, sin saltarse ninguna ni retrasarla por pereza o dolor. El primer amanecer es el amanecer del reconocimiento. Al despertar, antes de cualquier otra cosa, te incorporas en la cama. Te sientas con las piernas todavía bajo las sábanas, mirando hacia la ventana, y pronuncias en voz baja, lentamente, las 5 frases envenenadas que has venido diciendo, una por una, sin esquivar ninguna. ¿Por qué te fuiste? Ya no puedo más sin ti. Si fueras bueno no te lo habrías llevado. Ojalá no me hubiera despertado. Sigo aquí sola, esperándote. Y después de cada una, añades una sola frase de reconocimiento. Perdón, Señor, por todas las veces que dije esto sin saber. Llorarás durante este primer amanecer. Eso está bien. Las lágrimas del reconocimiento son las más limpias que un alma cristiana puede derramar, las mismas que María Magdalena derramó sobre los pies de Cristo, las que Santa Teresa de Jesús llamó agua reparadora en uno de sus escritos. El segundo amanecer es el amanecer del cambio. Al despertar, antes de cualquier cosa, dices las 3 palabras de Ávila. Álzala hoy, Señor, o álzalo hoy, Señor, según el caso. Y después de pronunciarlas, rezas un Padre Nuestro completo, despacio, ofrecido específicamente por el alma de tu ser querido, sin prisa ni distracciones, como si fuera el primer Padre Nuestro de tu vida. El Padre Nuestro pronunciado en el segundo amanecer del reparador tiene una propiedad especial, según el manuscrito teresiano. Llega al alma del difunto envuelto en el aroma del reconocimiento del día anterior. Es como agua bendita que cae sobre tierra ya removida. Penetra más adentro, refresca más profundo y comienza a deshacer en el alma del difunto la suma exacta del daño acumulado por todas las frases envenenadas que tú habías pronunciado durante años. El tercer amanecer es el amanecer de la consagración. Al despertar, dices las 3 palabras. Luego rezas un Padre Nuestro y un Ave María seguidos. Y antes de salir de la cama, ofreces toda la jornada que comienza por el alma de tu ser querido. La misa a la que asistirás, si puedes ir, el rosario del mediodía, las pequeñas mortificaciones del trabajo, las cargas familiares, incluso las molestias físicas si las hay. Todo ofrecido como un solo paquete espiritual entregado al Señor a las primeras luces del día. 3 amaneceres, 3 actos concretos consecutivos, y cuando termines el tercer amanecer, según las crónicas del Carmelo descalzo, ocurre algo que viudas, madres e hijos han confirmado por escrito durante siglos. Algo cambia en el cuerpo.
algo cambia en el corazón. Y muchas veces, durante la noche siguiente, ocurre un sueño breve y nítido. La persona amada aparece, brevemente sin hablar, con una expresión de calma que no le habías visto desde antes de su enfermedad o de su muerte. Y esa expresión queda grabada en tu memoria con la fuerza de las cosas verdaderas. Despertarás esa cuarta mañana con una paz nueva, una paz que sentirás incluso si la cama sigue vacía a tu lado. Las hermanas mayores del Carmelo contaban a las novicias una historia concreta sobre este sueño. Decían que la primera vez que aparece, el alma del difunto suele mostrar las manos juntas, como en oración, mirando en silencio con la calma de quien ya está en otro orden de paz. Quien tiene el sueño guarda la imagen durante semanas, sin atreverse a contarla a nadie excepto al confesor. Era una de las gracias que Santa Teresa de Jesús pedía para sus hijas jóvenes cuando perdían a sus madres. Después de los 3 amaneceres reparadores, la práctica matutina se simplifica. Las 3 palabras de Ávila pronunciadas cada amanecer son suficientes. Las 5 frases envenenadas ya no salen solas. Tu boca, reentrenada durante los 3 días del reparador, ha aprendido un camino nuevo. Mantenerlo cuesta cada vez menos esfuerzo, hasta hacerse tan automático como las frases que antes serían. Pero hay algo más que debes saber antes de poner en práctica el reparador. Algo que Santa Teresa de Jesús dejó como advertencia final. El reparador funciona solo cuando se hace con verdad interior, sin teatro, sin querer convencerte a ti misma de que ya estás bien. Lo importante es que en los 3 amaneceres consecutivos haya humildad sincera, deseo real de cambiar y amor verdadero por el difunto que se beneficia de tu reparación. Si esos 3 elementos están presentes, las 3 mañanas hacen lo que prometen. Si están ausentes, la práctica se vuelve un ritual vacío que no alcanza a tu ser querido. Pero el corazón humano sabe distinguir si tiene esas 3 cosas dentro. Y tú lo sabes ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, mientras sientes el peso de los amaneceres pasados y el deseo de comenzar mañana mismo el primer amanecer del reparador. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice algo sobre ti. Dice que el amor que sientes por esa persona no se quedó en el entierro. Dice que sigues buscando la manera de serle útil desde este lado del velo. Dice que tu corazón, aunque lleva meses o años cargando con el peso de los amaneceres vacíos, todavía tiene capacidad de cambiar lo que pronuncia al despertar. Eso es mucho, eso es casi todo. Ahora tienes 5 frases que reconocer cuando aparezcan en tu boca. ¿Sabes qué? ¿Por qué te fuiste? Jala al difunto hacia abajo en lugar de empujarlo hacia arriba. ¿Sabes que ya no puedo más sin ti? Vacía el cántaro del día antes de que empiece. ¿Sabes que la queja lanzada al techo acusa a Dios de un robo que nunca ocurrió y que esa acusación hiere al alma de tu ser querido de una manera que tú nunca pretendiste? ¿Sabes que el deseo de no haber despertado añade años al proceso de purificación de quien más amas? Y sabes que la frase que suena a fidelidad, sigo aquí sola esperándote, es en realidad la mano que lo retiene en el umbral. Pero ahora también tienes los antídotos, 5 frases nuevas para 5 frases viejas, y las 3 palabras de Ávila que Santa Teresa de Jesús pronunciaba con los ojos cerrados cada amanecer, antes de persignarse, antes de cualquier otra oración, en la hora más vulnerable y más poderosa del día. Álzala hoy, Señor. Esas 3 palabras son tuyas desde ahora. Ya las conoces. Ya sabes lo que contiene cada una. Ya sabes por qué el orden importa y por qué el momento importa más que el volumen con que se pronuncian. Ya sabes que tu boca, en la primera conciencia de la mañana, tiene el poder de mover a tu ser querido un peldaño entero hacia la presencia de Dios. Y si llevas tiempo pronunciando las frases envenenadas, también tienes el reparador. 3 amaneceres consecutivos, el primero de reconocimiento, el segundo de cambio, el tercero de consagración.
3 mañanas que no cancelan el dolor pero lo transforman, que no borran los amaneceres pasados pero los cubren con algo nuevo, algo que llega al alma del difunto como el agua que cae sobre tierra seca después de meses sin lluvia. Todo esto lo aprendiste aquí. Todo esto lo llevas contigo cuando cierres este video. Piénsalo un momento. ¿Cuántas personas en el mundo están ahora mismo despertando con las frases envenenadas en la boca, sin que nadie les haya dicho que eso tiene un nombre? Sin saber que Santa Teresa de Jesús lo vio hace 500 años y dejó escrita la solución exacta, ni que mañana mismo podrían empezar a hacer algo distinto, algo que vale más para el alma de su difunto que años de misas ofrecidas sin cambiar el primer aliento del día. Tú sí lo sabes ahora, y eso cambia mañana para ti y para quien llevas en el corazón. Y hay una cosa más, una cosa que Santa Teresa de Jesús escribió en el Camino de Perfección y que sirve como punto final de todo lo que acabas de recibir. Escribió que las almas del purgatorio esperan de los vivos 2 cosas. La primera es la oración. La segunda, y esta muchas veces se olvida, es la alegría. Porque cuando el vivo vive destrozado, el difunto siente el peso de esa destrucción como una deuda que no puede saldar desde donde está. Pero cuando el vivo vive con esperanza, cuando se levanta cada mañana con las 3 palabras en la boca y da un paso más hacia adelante con el difunto guardado en el corazón, el alma del difunto recibe también ese movimiento como alivio, como frescura, como señal de que el amor que los unía aquí sigue siendo fértil allá. Por eso lo mejor que puedes hacer hoy por tu ser querido es comprometerte mañana mismo con la primera de las 3 palabras de Ávila, antes de que entre la luz por la rendija, antes de que la mano busque al otro lado de la cama, antes de que la boca decida sola lo que dice. Tú decides mañana, y esa decisión vale para el alma de tu difunto más de lo que cualquier palabra de este mundo puede medir. Ahora quiero pedirte algo antes de que sigas. Hay personas que llevan años cargando con el peso de estas frases envenenadas y que esta tarde, por primera vez, han entendido lo que estaban pronunciando sin saberlo. Si eres una de ellas, escribe en los comentarios el nombre de tu ser querido seguido de estas 3 palabras: te llevo conmigo. Es el primer paso del reparador que empieza antes de que llegue mañana. Es tu primera declaración de cambio y es, al mismo tiempo, una oración que sube hacia el cielo en cuanto tus dedos la escriben. No lo dejes para después. Escríbelo ahora, mientras el corazón todavía está encendido con lo que acabas de escuchar. Porque hay momentos en que el alma está lista para cambiar algo y ese momento es frágil. Se enfría si lo dejas para mañana. La acción pequeña hecha ahora mismo tiene más fuerza que la intención grande guardada para más tarde. Si este video llegó a tu corazón, y tú lo sabes mejor que nadie, hay alguien en tu vida que también lo necesita. Una amiga que lleva meses sin levantarse de la cama. Una hermana que dice cada amanecer que ya no puede más. Una madre que lleva años esperando a quien ya no va a volver de la misma manera que se fue. Un padre que desde que enterró a su hijo mayor no encuentra razón para abrir las persianas por la mañana. Comparte este video con esa persona. El acto de compartirlo también es sufragio, también cuenta, también sube. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que acabas de recibir aquí es parte de un camino más largo. Un camino de enseñanzas de Santa Teresa de Jesús que no caben en un solo video, que no pueden agotarse en una sola tarde. Hay más, mucho más, y todo está guardado para ti, esperando el momento en que lo necesites. Suscribirte es la única manera de asegurarte de que ese siguiente video llegue a ti cuando se publique. Muchas personas dicen que ya volverán a buscar el canal. Pocas lo encuentran de nuevo. La suscripción es el hilo que te mantiene conectada a lo que viene. Dale al botón. Activa la campanita. Y cuando llegue la notificación, sabrás que hay algo nuevo esperándote. Algo que nació del mismo manantial que lo que acabas de escuchar. Este canal existe para eso.
para llevar la sabiduría de los santos hasta la habitación donde despiertas cada mañana, para acompañarte en la hora más vulnerable del día, con la voz de quien ya pasó por el mismo dolor y encontró el camino hacia la paz, para que tus amaneceres dejen de empezar con heridas y empiecen a empezar con ofrendas. Lo que hay en la pantalla ahora mismo, cuando este video termine, es el siguiente paso del camino. Santa Teresa de Jesús tiene más cosas que decirte. Cosas sobre el amor que no muere, sobre las almas que esperan, sobre las palabras que curan y las que hieren. El video que ves en la pantalla fue guardado para este momento exacto, para este segundo en que todavía tienes el corazón abierto y la intención encendida. Dale al nombre que ves en la pantalla la misma confianza que le diste a este video. Vale la pena, porque quien busca a los suyos a través de la oración siempre los encuentra, siempre. El amor que pasa por el cielo vuelve más entero que cuando se fue. Y los amaneceres, que empiezan con las 3 palabras de Ávila, tienen una calidad de luz que los que empiezan con las 5 frases envenenadas nunca podrán alcanzar. Mañana tienes una oportunidad pequeña, concreta, de 2 segundos, 3 palabras, los ojos cerrados, la primera conciencia del día. Y el nombre de quien amas, sostenido en la intención de tu corazón, entregado al único que puede alzarlo de verdad. Eso es todo lo que se te pide. Eso es todo lo que Santa Teresa de Jesús pedía a sus hijas cada amanecer en la celda de paredes encaladas de Ávila. Eso es todo lo que tu ser querido espera de ti mañana, cuando la rendija de luz vuelva a dibujarse sobre el suelo de tu habitación. Y cuando llegue ese momento, cuando el cerebro empiece a despertar y la primera conciencia del día abra paso entre la oscuridad y la luz, recuerda esto: que en algún lugar de este mundo otras mujeres y otros hombres que han escuchado estas mismas palabras estarán pronunciando también las 3 palabras de Ávila en ese mismo instante, que no estás sola en la habitación oscura, que hay una comunidad silenciosa de almas que cada amanecer elevan la misma petición hacia el mismo cielo, y que el Señor las oye a todas, una por una, con la misma atención con que oía a Santa Teresa de Jesús en su celda hace 500 años. Los santos no envejecen, su sabiduría no caduca. Y las palabras que la mística de Ávila dejó escritas para sus hijas del siglo XVI tienen hoy la misma fuerza que tenían la primera mañana en que ella las pronunció. Esa es la maravilla de la tradición católica, que lo que fue verdad para ella es verdad para ti. Que lo que le funcionó a ella en aquella celda de paredes encaladas te funcionará a ti en tu habitación de esta mañana, con la rendija de luz que ya conoces y el nombre en el corazón que nunca olvidas. Hay algo sagrado en el amanecer que todavía no ha llegado. Ese amanecer de mañana, que ahora mismo está guardado en el tiempo esperando su turno, es una página en blanco. Ninguna frase envenenada la ha tocado todavía. Está limpia, entera, disponible para recibir las 3 palabras de Ávila como primera escritura del día, como primera ofrenda, como primer gesto de amor concreto hacia el alma de quien llevas en el corazón desde que murió. Piensa en esa página de mañana mientras cierras este video. Guárdala en la mente antes de dormir. Y cuando la primera claridad empiece a entrar por la ventana, cuando todavía tengas los ojos cerrados y la mente a medio camino entre el sueño y el día, deja que esas 3 palabras sean lo primero. Deja que el amor que sientes por quien ya no está encuentre una forma nueva de pronunciarse. Deja que tu boca aprenda, mañana mismo, que el amanecer también puede ser ofrenda. Esa página de mañana es tuya. Santa Teresa de Jesús te la entregó esta tarde. Cuídala. Que Dios guarde el alma de quien llevas contigo. Que Santa Teresa de Jesús interceda por ti en la hora más oscura del amanecer, en esa hora descubierta que ella conoció también y que tú conoces también, la hora en que el alma sale del sueño sin armadura y dice lo primero. Y que mañana, cuando abras los ojos, tu boca sepa ya, antes de que tu mente se lo ordene, qué es lo primero que tiene que decir. Hasta pronto.
que el Señor te cuide cada mañana que viene.